El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y vamos a cerrar esta epístola a los Corintios. Primera y segunda de Corintios. Segunda de Corintios en el capítulo 13 y vamos al versículo 8 hasta el finalizar el 14. Y así cerraremos estas dos cartas, tanto la primera como la segunda de Corintios, que resultaron muy interesantes, trajeron muchos temas, nos ayudaron en muchos temas. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir él al finalizar aquí, cómo está despidiéndose de los corintios y qué finalmente les está recomendando a ellos. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Solo podemos hacer lo que está a favor de ella. La verdad, amigos, no tiene dueño. La verdad, es verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hablando en términos de la palabra del Señor, la verdad es la Escritura, es la palabra, es lo que Dios ha dicho. Es lo que significa Cristo y lo que significa el camino que Él nos ha mostrado. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de esa verdad. Solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Nos sentimos felices cuando somos débiles si ustedes son fuertes. Si la palabra del Señor que está llegando al corazón de cada uno de ustedes es una palabra que fortalece sus vidas, es una palabra que los levanta, que los empodera, que los transforma, que los lleva a una dimensión de relación con el Señor, estamos felices, muy felices, porque estamos logrando que la palabra del Señor nos lleve a otros niveles. Y oramos para que ustedes sean renovados. Les escribo estas cosas mientras estoy lejos de ustedes, así que cuando vuelva no tendré que usar la autoridad que el Señor me dio y ser duro con ustedes. Él me dio esa autoridad para fortalecerlos, no para destruirlos. Escuchemos esto que es muy importante. La autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros es una autoridad para ejercerla sobre el reino de las tinieblas. Ahí tenemos que ser implacables en el ejercicio de la autoridad. Pero la autoridad en el reino de Dios es una autoridad constructiva, es una autoridad que viene para construir reino de Dios, es una autoridad que tiene que estar asida, fortalecida, tomada de la mano de la sabiduría, de la confianza, del conocimiento, de la unción del Espíritu Santo y del uso de los dones y del manejo sabio de la palabra de Dios. Porque de lo contrario nos volveríamos nosotros autoritarios, indolentes. Nos volveríamos nosotros autoritarios que creemos tener la verdad absoluta y no le daríamos la oportunidad a nadie. Pensemos ahora que la figura que el apóstol Pablo ha estado manejando en este capítulo final es la figura de la casa, del padre de familia con sus hijos que los quiere proteger, los quiere educar, los quiere levantar y los quiere fortalecer hasta que ellos sean adultos. Ahora quiero que con eso en mente tratemos de pensar en una familia de un padre completamente autoritario que solo él tiene la razón, que nunca acepta lo que los menores le dicen, que nunca acepta lo que los hijos le dicen. ¿Conocen esa clase de padres que son tan autoritarios, tan abusivos, tan maltratadores? Que nunca le permiten a sus hijos pensar por sí mismos y tomar decisiones y que en ningún momento los felicitan por los logros, sino por el contrario, los amenazan, ¿qué tal que no lo hubiera logrado? Y cuando tienen una pérdida, entonces sus hijos están desesperados y angustiados porque no saben cómo decirlo en la casa. Porque en la casa no hay espacio para dialogar, en la casa no hay espacio para pérdidas, en la casa solamente se exige y se exige y se exige. Pues esa clase de padres autoritarios no pueden funcionar en el reino de Dios en términos ministeriales, porque aquí estamos construyendo reino de Dios. Y el ejemplo para nosotros es el mismo Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Y cuando hablo de estas cosas, que el mismo Señor Jesucristo es el que nos muestra a nosotros esto, yo quiero que veamos unos casos muy puntuales de sus discípulos, por ejemplo.
Recordemos que él llamó a 12, después de pasar toda una noche orando, dice el evangelista Marcos, que luego llamó así a los que él quiso de entre la multitud. Y entre los que él quiso llamó a 3 personajes que tienen su historia. Llamó a Pedro, llamó a Judas y llamó a Tomás. Y quiero que veamos brevemente algunos lunares en ese equipo de trabajo, es decir, algunas deficiencias en ese equipo de trabajo. Vamos a pensar que a quién se le ocurriría entregar el manejo de la economía y de los recursos económicos del grupo a una persona que se sabe que es avara, a una persona que se sabe que es egoísta, a una persona que se sabe que es deshonesta y que le gusta cogerse el dinero ajeno. No obstante, Jesús puso la bolsa de la tesorería en las manos de Judas. Y la pregunta que surge en el momento es, ¿y Jesús sabía que Judas era una persona de una condición moral lamentable? Es decir, que Judas era una persona que le gustaba coger lo ajeno, que no tendría ningún problema en meter la mano en la tesorería, en la bolsa y sacar dinero, el que le daban a Jesús para el ministerio, para el sostenimiento del grupo y del trabajo. Por supuesto que Jesús lo sabía, perfectamente lo sabía. Entonces, ¿por qué le entrega la bolsa? ¿Por qué permite que sea esa persona la que debe manejar el recurso y el dinero? Y esto nos da a nosotros a entender varias cosas. En primer lugar, que Jesús confía en las personas. En segundo lugar, que Jesús da oportunidades. Y en tercer lugar, que cada persona va a mostrar su corazón en cada una de las cosas que se le permitan hacer. Ahí se va a mostrar el corazón. El corazón de las personas no se muestra mientras no haya una oportunidad de hacerlo. Razón tiene ese dicho por ahí común que dice que la ocasión hace al ladrón. Si tú tienes una tienda y la desamparas, te vas a la cocina y dejas las puertas abiertas, seguramente que esa persona que no es tan honesta, frente a una realidad que ve que está solo, completamente solo, no existe temor de nada, no existe la posibilidad de que lo vean, a lo mejor va a tomar algo y va a salir corriendo. Claro, la ocasión hace al ladrón. Jesús le da la oportunidad a este hombre para que cambie su manera de pensar y le permite, había podido perfectamente elegirlo y en el transcurso de los 3 años cambiarlo, pero no, lo dejó. Y esa fue la condición que lo llevó a la muerte, porque no pudo liberarse de eso. Y lo que finalmente hizo fue un negocio, recordemos, vendió al patrón, vendió al jefe, vendió al líder del grupo, lo vendió por 30 monedas. Lo que estaba en su corazón, que funcionó durante 3 años y medio, lo evidenció al final y se graduó como una persona que actuó mal, que actuó con una doble moral, que actuó de una conducta inapropiada, que finalmente le costó un tremendo lamento de angustia y dolor que lo llevaron, por último, lo llevaron a quitarse su propia vida. El segundo caso que quiero que analicemos es el caso del mismo Pedro, que es un hombre que está muy cercano a Jesús y forma parte de los 3 que les explicaba en las revelaciones anteriores, de los 3 allegados y cercanos a Jesús, que inclusive se comprometió públicamente delante de sus compañeros, si fuera posible, a morir con tal de defender a Jesús. Pero Jesús, que conocía el corazón y el carácter de Pedro, le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro no lo creyó. Pero efectivamente, una vez que capturaron a Jesús, que se llevaron a Jesús, que lo trataron, que lo llevaron de lugar en lugar, Pedro a regañadientes está siguiéndolo. Y cuando lo están increpando y le están mostrando y le están señalando que él es uno de los discípulos de Jesús, Pedro lo niega 3 veces. ¿Qué tal les parece ese líder que Jesús lo lleva al monte de la transfiguración, que Jesús confía en él y lo lleva al monte de la oración, al monte de los olivos, para que le ayude a orar antes de ser entregado? ¿Y qué tal a ese hombre ahora negando a Jesús? Bueno, y la tercera persona que quiero que veamos es Tomás. Caminó 3 años con Jesús, lo vio multiplicar los panes y los peces, lo vio reprender el viento y el mar, lo vio caminar sobre las aguas del mar, lo vio resucitar los muertos, lo vio hacer toda clase de milagros. Y escuchó las enseñanzas y las lecciones de Jesús todo el tiempo. Él dijo que resucitaría al 3er día. Y cuando vinieron sus compañeros contando que Jesús los había visitado en el recinto y que había compartido con ellos, él dijo:
Si yo no lo veo y yo no meto mi dedo en su costado y en su mano, no creeré. Entonces, amigos, ¿qué tal esos discípulos de Jesús? Pero con ellos, con la excepción de Judas, con ellos avanza este mensaje poderoso, avanzó desde ese tiempo y llega hasta hoy esas enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para darnos cuenta que realmente el reino de Dios se mueve entre seres humanos porque lo que a Dios le interesa es la salvación de las personas y por ende estamos ahí dispuestos para ayudarnos unos a otros. Señor, gracias en este día por esta palabra. Gracias porque esta palabra nos enseña lo que es aprender a esperar, a confiar en ti y no creer en nuestras debilidades y no señalar las debilidades ajenas, sino estar dispuestos a ponernos en tus manos para que tú nos ayudes y nos levantes cada día. Gracias por esta palabra, por el apóstol Pablo, por la manera como nos enseña a través de ella. Hoy todavía nosotros podemos ser edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.